hablábamos, por ejemplo, en el tema económico, cómo esto se generó hace algunos años. Y les decía, es muy bueno comentarlo para que veamos cómo las élites manejan el mundo. Entonces hablábamos acerca de que, por ejemplo, antes la potencia mundial, usted se recordará, era Alemania, después Japón, y en estos entonces, hace un promedio de 50 años, el mundo era totalmente diferente. ¿En qué sentido era totalmente diferente? En ese momento, el mundo era un mundo totalmente productivo. Lo que eso significa era que se competía en base a productividad, no en base a precio, para que usted lo entienda. Entonces, ¿eso qué significaba? Por eso usted recordará que en El Salvador hace algunos años, antes de la guerra, tuvimos una empresa muy conocida, Texas Instrument. En El Salvador se hacían calculadoras. Porque a cualquier país, no importara si fuera un país subdesarrollado o un país tercermundista o pobre, podían venir cualquier tipo de empresa porque lo que importaba no eran los salarios, sino que lo que importaba era la productividad de las personas. Pero esto atentaba contra los intereses mundiales y no producía las ganancias esperadas. Entonces el modelo económico mundial se cambia y pasa a crearse dos patios traseros. Un patio trasero que es toda Latinoamérica y otro patio trasero que es China. Y es a partir de ese momento en que entonces los dueños del mundo dicen, entonces ya no vamos a producir en Japón. Por eso usted se recordará, los carros eran japoneses. Hoy ya no, los carros no son japoneses. Ningún carro que usted ve es ya japonés. La marca y las oficinas están en Japón, pero todas son producidas en Tailandia, Malasia, Argentina. Ya no son producidos en Japón. En Japón están las oficinas, pero no las fábricas. Las fábricas gigantescas, pues. En México, para que usted tenga una idea. Pero antes era todo específicamente en Japón. En Alemania, los clavos, Made in Germany, todo eso que usted veía. Pero el mundo cambió, entonces dicen, vamos a cambiar este esquema y ahora va a ser en son de precio. Entonces vienen los dueños del mundo y levantan a China. Entonces necesitamos un país barato para que nuestras fábricas se vayan para allá a producir allá y podamos pagar barato. Y para eso necesitamos, como el mundo era proteccionista, ¿qué significa eso? Lo que significa es aranceles altos. Eso lo que significa era que, por ejemplo, en la década de los 90, aquí no entraban un montón de carros. Usted se recordará que aquí solo habían carros de la agencia en los 90. Pero, ¿por qué era? ¿Porque no existían los carros? No, porque el modelo de El Salvador era un modelo proteccionista. Entonces los carros importados salían carísimos, los impuestos. Entonces a partir de 1989 el modelo en El Salvador se cambia, en donde entra un modelo neoliberal en El Salvador. El modelo proteccionista llegó hasta el presidente Duarte, se cambia y entonces empieza la ola de importación. Pero todo esto viene craneado de generar una globalización para que la mercadería que va a ser producida en China pueda pasar. Levantan el canal de Panamá, se abren el canal de Panamá, lo levantan para que todo pase por el canal y pueda llegar al puerto donde ellos quieren, donde ellos van a vender caro. Entonces producen allá barato, lo traen en el barco, lo pasan por el canal y entonces venden allá caro. Y de esa forma, entonces, pero para eso había que usar los gobiernos y poner la globalización para que no hubiera trabas de nada. O sea, que todo pudiera llegar hasta el lugar y se pudieran generar los dos contrapesos. Esto viene y genera una total discriminación y una total humillación a todos nuestros países.
de Latinoamérica y muchos otros países africanos, porque la idea, como le digo, es precio-producto. Entonces, por eso es que ahora usted ve, entonces a partir de ese momento todo empieza a ser producido, los iPhones, los zapatos que usted ve, por ejemplo, la Nike, si usted sabe, no es Nike, no es americano. O sea, el Fila, los Reebok, nos hacen creer que son americanos, pero eso no es americano, no tiene nada que ver. En Estados Unidos están las oficinas y esas empresas son las que mandan allá a China a producir y a jalarlo con el barco para venderlo en Estados Unidos, pero no es que son americanas. Por eso era la gran pelea de Donald Trump, que lo que quería era que la Harley Davidson fuera americana, producida con mano de obra americana. Y usted ve cómo lo sacaron. No volvió a ganar porque estaba tocando los intereses grandes, mundiales. Ese era el pleito de él, cerrar las fronteras para que todo fuera hecho en el mismo Estados Unidos y que no se siguiera levantando a China. Y eso ha generado una discriminación letal en nuestros pueblos, a tal grado que llega a definirse, allá se paga a $10 la hora y acá a 50 centavos. Entonces usted dirá, ¿en qué me beneficia eso? En lo que nos perjudica es que son las mismas manos. El mismo ser humano, solo que el mismo ser humano degradado, devaluado. Aquel sí le podemos pagar a 20, a $50 la hora, y a este que vive en África le vamos a pagar $1. Y a aquel que vive allá le vamos a pagar, solo le vamos a dar comida, para que usted vea. Todo esto viene y golpea. Nuestros países están llenos de inmigración, producto de todo este tipo de situaciones que han venido a golpearnos a nuestras sociedades. Y es difícil, toda vez y cuando no se cambie todo este esquema, es bien difícil poder levantarse y salir adelante. Y todo esto se traduce en humillaciones para nuestros pueblos. Es acá en donde yo les mencionaba que decía, o sea, ¿cuál es la diferencia entre un africano y un salvadoreño? Ninguna, los dos tenemos 2 ojos, los dos tenemos 2 manos, 2 pies, todos somos iguales. Pero usted ve cómo hay una clasificación de países allá y de países acá. Países desarrollados y países subdesarrollados. Y esto viene a traer humillación, como lo repito, a nuestros pueblos. Y esto nos pega duro porque en nuestros pueblos hay pobreza, en nuestros pueblos hay hambre, hay situaciones de casos a casos. Usted va a Nicaragua, en Nicaragua usted ve unos casos que asusta. Usted va en la calle y los niños pidiéndole córdobas, y la gente tira los córdobas cuando van en las calles de tierra principales. Tremendo. Gracias a Dios nosotros no hemos llegado acá por las remesas. Pero todo esto es una humillación a la máxima exponencia. Es acá en donde, sin duda, tarde o temprano, nosotros vamos a estar sumergidos en un problema de estos. ¿En qué problema? Vamos a estar enfrentados a una guerra muy personal. Tarde o temprano estaremos en un momento difícil, en un momento de prueba en nuestra vida. Tarde o temprano, queramos o no queramos, vamos a tener que enfrentar grandes batallas en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras situaciones. Y es acá en donde el creyente necesita las herramientas para poder salir adelante en cada una de las batallas. Vamos a darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Y es acá en donde encontramos aquí en la Biblia, encontramos una porción bíblica de un escenario de una guerra. Un filisteo gigante empieza a retar al pueblo de Dios. Y es acá en donde usted ve que este filisteo, este gigante llamado Goliat, que usted lo conoce de nombre, muy conocido, empieza a poner el reto, a enfrentar al pueblo del Señor. Y dice, y llega a la desfachatez de decir, miren, aquí estoy yo, manden uno de ustedes a pelear contra mí y vamos a ver.
y hagamos un trato. Si me vence, yo voy a ser esclavo de ustedes, pero si yo lo venzo, ustedes van a ser esclavos de mí. Vea la situación a la que se llega. Y esto dice acá, donde leíamos, que era una situación de humillación constante, a tal grado que menciona acá que esta humillación tenía un plazo, y el plazo que tenía, dice acá, que este hombre la hacía durante 40 días. Estuvo 40 días humillando al pueblo del Señor. Es aquí en donde uno debe darse cuenta de algo, que realmente, que tarde o temprano vamos a enfrentar un tipo de situación de estas. Tarde o temprano aparecerán escenarios, yo digo que peores que este. Escenarios bajo el contexto que le estoy diciendo, vienen escenarios en nuestra vida muchas veces peores que este gigante Goliat. Vamos a enfrentar situaciones de escasez, situaciones de pobreza, situaciones complicadas en nuestra vida, que vamos a estar en un callejón sin salida y vamos a querer hacer algo y no vamos a poder, y vamos a querer salir adelante y no vamos a poder. Pero es acá en donde el creyente tiene que saber y tiene que darse cuenta, primeramente, que el creyente no está solo. Primeramente, él tiene que saber que el creyente no está solo, que usted no está sola, que usted es una sierva de Dios, usted es un siervo de Dios, y lo que necesitamos es darnos cuenta que el Espíritu Santo repose en nuestros corazones, repose en nuestra vida, y saber que Dios está con nosotros, y toda vez el Señor esté con nosotros, nosotros vamos a poder salir y enfrentar los gigantes que continuamente se nos aparecerán. La humillación degrada y lo lleva al miedo a la persona. Usted ve acá que esta humillación que estaba haciendo Goliat hacia este pueblo, había llevado a este pueblo a obedecer a este gigante. Usted ve acá que en ningún momento el pueblo de Israel debería de verse detenido. El pueblo de Israel lo que tendría que haber hecho era enfrentar. Tú estás diciendo esto e irse con todo contra los filisteos. ¿Por qué tenían que aceptar las reglas de Goliat? No había necesidad de aceptar las reglas de Goliat. Pero Goliat los detiene y le dice: vaya, manden uno a uno. ¿Pero por qué uno a uno? Desde ese momento ya les había ganado la moral. ¿Y por qué les había ganado la moral? Sencillamente porque el pueblo se sintió solo. Porque el pueblo se sintió internamente solo. ¿Y qué fue lo que hizo que se sintiera solo? La humillación. Es que la humillación va golpeando el alma, el corazón de la persona, lo va penetrando, lo va penetrando, lo va penetrando, lo va penetrando. Por eso es que es muy incorrecto hacer bullying. ¿Qué es eso, hermano? Andar molestando gente, pues. Usted ve que en nuestros países hacemos mucho bullying de eso. De mucho. El que tiene una dolencia física, nos burlamos de que el ojo está tapando, que la mano no sé qué, que la mano no sé cuánto. Nos burlamos de todo. Somos tendenciosos a burlarnos de todo. Y usted ve que gracias a Dios aquí en nuestro país nunca hemos tenido escenarios como en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos usted puede comprar una arma en Walmart. Cualquier persona puede comprar un arma en Walmart. O sea, ¿por qué? Porque el diseño de Estados Unidos fue así, para que el pueblo se armara si llegara un dictador. Cualquiera puede comprar un arma en Walmart y se arma un ejército. Pero acá, gracias a Dios, nunca hemos tenido una matazón en una escuela. ¿Y por qué? Porque es difícil acceder a un arma. Pero si aquí tuviéramos el mismo escenario de Estados Unidos, muchas matazones hubieran. ¿De qué? De niños resentidos, niños que han sido afectados por ese bullying, porque el compañerito los molestaba, porque aquel les ponía apodo, porque aquel es esto, lo otro. ¿Por qué? Porque
todo eso, cuando la humillación, la definición de humillación es cuando la definición de humillación, la vamos a leer, es cuando usted se burla de una persona. Mencionábamos que es específicamente cuando usted degrada, devalúa a la persona. Estoy dando a entender. Cuando usted devalúa a la persona, esa es una humillación. Cuando el esposo le dice a la mujer: mira, estás fea, mira, estás feo. Esa es una humillación porque está degradando a la persona. Mira, vieras cómo te ves de mal. Está degradando a la persona. Mira, cuando usted viene y se burla porque esa persona no puede ver. Cuando usted se burla porque esa persona no puede leer, no puede, quizás no fue a la escuela y no puede leer, y entonces usted se burla de eso y hace mofa de eso. Eso se llama humillación, aquí y en cualquier parte. Y no se puede reírse de eso. Cuando la persona le dice: usted es pobre. Por eso es que el pastor combate eso acá. Por eso, porque eso es una humillación, decirle a usted es pobre, usted es acabado, usted no sirve para nada. Por eso es que el pastor lo combate, porque cuando a una persona se le dice: usted es pobre, entonces es como estarle poniendo el zapato en la cara. Y el problema es que el otro se deja poner el zapato en la cara y dice: sí, yo soy pobre, yo no puedo, sí, yo soy un inútil. Cuando es al revés, esa es una humillación. Y por eso se combate, porque no existen los pobres. Todos somos bendecidos en Cristo Jesús. Todos somos creados a la imagen y semejanza de Dios. No hay feos ni bonitos. Lo que hay son gente única. Como usted no existe nadie sobre la faz de la tierra. Habrán parecido, se dice que son 7 parecidos, pero no hay nadie más parecido a usted. Usted es único sobre la faz de la tierra. Por eso es que la belleza es relativa. Para lo que aquel es bonito, para el otro es feo. Pero no existen los feos, ni los bonitos, ni los amargados. Existen personas únicas sobre la faz de la tierra. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y por eso es que combatimos acá. El que nos tilden de pobres, porque esa es una humillación. Y usted ve que el modelo de esta iglesia es bastante bonito. Es bastante bonito porque aquí ya por los años ya nos caló esta filosofía del pastor. Entonces, ¿en qué sentido nos caló? Por ejemplo, aquí si en algún momento vamos a comer alguna parte, cada quien va a pagar su plato, pues. Si usted va aquí a la cafetería y usted no ve al otro pidiendo, cada quien tiene que pagar sus cositas. Pero eso no es normal. Si usted va, yo conozco pastores que andan con los zapatos rotos para que usted le compre zapatos rotos. Y le dicen: ay, yo no aguanto. Ay, viera, hermanito, qué barbaridad. Fíjese que tengo 10 días de no ir allá al pollo. Ay, hermano, que no sé qué. Llorándole a los hombres. Pero eso es degradar, eso es degradarse, eso es humillarse delante de los hombres. Pero cuando uno se da cuenta que uno no debe de humillarse delante de los hombres, sino que debe de humillarse delante del Señor, los platos son distintos. Qué belleza acá. Qué belleza acá. Yo me recuerdo en un culto especial que íbamos en el microbusito un lunes y íbamos el viajecito. Un hermano se para y dice: hermano, pasemos a la gasolinera a echar 6 pesos de diésel. Se paró en medio del bus, en medio del microbusito, a echar 6 pesos de diésel. El hermano que no tenía, supuestamente, el hermano que no tenía fue el que dio los 6 pesos para el diésel. Es que así es, todos tenemos, no hay pobres.
Todos somos bendecidos, todos tenemos la misma capacidad. Usted tiene 2 manos, 2 pies, una mente, y esa mente reposa el Espíritu Santo del Señor, y usted es poderoso en el Señor. Pero qué feo es andar una lagartija. Eso sí es horrible, andar una lagartija. Que mira, que fíjate que esto, fíjate que no sé qué, que no sé cuánto. La humillación lo lleva a la degradación a la persona. Y usted ve aquí el pueblo de Dios humillado, siguiendo las condiciones de Goliat. ¿Qué tenía que seguir las condiciones de? No tenía por qué seguir las condiciones de Goliat. Lo que tenían que hacer era pelear, instantáneamente atacar a Goliat y no hacerle caso lo que él estaba proponiendo. Pero el pueblo había sido humillado durante 40 días. 40 días había sido humillado. Y es ahí en donde uno tiene que darse cuenta que es una humillación. Uno debe de darse cuenta que es una humillación. Y es ahí en donde uno tiene que levantarse. Tiene que levantarse en el nombre del Señor y no dejarse condicionar por las condiciones que este sistema pone en la sociedad. Es ahí en donde el creyente tiene que sacudirse el polvo. Es ahí en donde el creyente tiene que sacudirse ese polvo de todo tipo de polvo que se nos pega, sacudirse y darse cuenta que nosotros somos únicos y que somos seres especiales y que podemos levantarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. La humillación nos hace trizas. La humillación nos lleva a una condición tremenda, extrema en nuestra vida. Y les mencionaba que gracias a Dios acá no tenemos acceso tan fácil como en los supermercados a armas. Pero en Estados Unidos usted ve las grandes matazones en las escuelas, porque las armas son muy accesibles para todo el mundo. Pero la sociedad está llena de marginación, de humillación. Y entonces la gente dice, ¿qué hago? Tarde o temprano vamos a tener que enfrentar una batalla de estas. Tarde o temprano vamos a tener que enfrentar una batalla difícil en nuestra vida. Por lo menos en este momento hay hermanos que están siendo extorsionados. Esa es una humillación. Que llegue alguien a pedirle, a obligarle, a exigirle. Esa es una humillación. Y mira, y me vas a dar tanto semanal, y me vas a dar tanto diario, y tanto. Es una humillación. Pero es ahí en donde nosotros tenemos que darnos cuenta. Tenemos que saber que con nosotros está no el Cristo de Esquipulas, sino el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y que Dios es poderoso y que no ha perdido ninguna batalla. Y entonces cuando estamos siendo desafiados y llegan los Goliat a nuestra vida y nos retan, y nos retan, y nos retan, y nos gritan, vamos a ver si sos evangélico, vamos a ver si sos creyente, vamos a ver si tu Dios responde. Es ahí en donde el creyente no se puede quedar de brazos cruzados. Es ahí en donde el creyente no se puede quedar viendo las estrellas. Es ahí en donde el creyente lo que tiene que hacer es lo que hizo Ana. Ir al templo, ir a la búsqueda, ir a buscar del Señor en oración, en búsqueda, en vigilia, en ayuno, en oración. Porque tarde o temprano el que busca, dice la Biblia, es el que halla. Y Dios al que toca se le abre. Es acá donde la humillación nos lleva a situaciones negativas en nuestra vida. La vida está llena de retos, hermanos, en diferente índole, en diferentes circunstancias. Tarde o temprano estaremos en un escenario, como le decía, igual o peor que este. Cuando te quiten del trabajo, cuando no tengas el ingreso y dirás, ¿qué hago? ¿Qué hago?
esto, te vas a sentir enfrentado. Pero es ahí en donde nosotros tenemos que darnos cuenta que no estamos solos. Y como lo decía en un día de estos, uno debe de saber si está Dios con uno. Porque si Dios está con usted, no se preocupe. Pero si su conciencia, si su espíritu le dice que Dios no reposa sobre usted, entonces sí, aflíjase. Entonces sí, lo que tenemos que hacer, lo primero que tiene que hacer es pedirle perdón al Señor, y lo segundo que tiene que hacer es involucrarse. Pero si su espíritu le dice y le da testimonio que sobre su corazón reposa el Señor y está con usted, no se preocupe la guerra, la batalla que usted tenga que enfrentar, porque poderoso es Dios para sacarlo y socorrerlo. A veces uno dice, esta batalla ya la perdí. Y uno dice, ya la perdí esta batalla. Ya no hay forma de que me levante de esta situación. Pero como lo que hace la diferencia es que el Señor está ahí. Y uno dice, ya esta batalla la perdí. Y uno dice, la perdí. Pero como siempre hay esperanza. Y la esperanza no está sobre nuestros familiares, sobre nuestros padres. La esperanza está en Cristo. Entonces uno va a salir victorioso. Cuando vienen estos gigantes a nuestra vida, cuando vienen estas situaciones en nuestra vida, uno no haya qué hacer. No haya donde meter el dulce, como decimos en buen salvadoreño. No haya uno donde esconderse. Pero hay un pero. Como Dios nunca ha perdido ninguna batalla, entonces solo deje orar al Señor y busque del Señor. Yo recuerdo en el tiempo de la guerra que estaban de auge los secuestros. A mi familia le amenazó la sombra de muerte, la sombra negra, perdón. Y nos pidieron una cantidad muy fuerte. Y llegaban esos tickets ahí, exigiendo las cantidades, diciendo dónde nos movíamos, dónde estudiábamos. Fueron meses muy difíciles en mi familia. Pero en esos momentos los negocios estaban en popa. Eso creo que fue en el 93. Y como la amenaza no solamente fue para mi familia, sino que para 3, 4 familias, 3, 4 más hermanos, no familia carnal, sino hermanos en Cristo, porque la amenaza llegó a la iglesia. Entonces en ese momento los hermanos que los habían amenazado, dentro de ellos pastor general, se reunieron. Y algunos de ellos tenían mucho recurso económico. Entonces uno de ellos, lo primero que hicieron fue comprar carros blindados. Lo segundo que hicieron fue ponerle a los hijos 2 guardaespaldas. Y se armaron con escopetas, M16, con permisos con los militares para que le dieran permiso para todo eso. Y cada quien estaba tomando sus cartas en el asunto. Ellos tomando sus cartas en el asunto. Y la cosa era nosotros. ¿Qué íbamos a hacer? Recuerdo que sobre la mesa se puso ese escenario. Si nos armábamos también nosotros. Pero también recuerdo que el pastor dijo,
No, dijo. Vamos a confiar en Jehová, dijo. Y recuerdo que cuando nos íbamos a la escuela, mi mamá nos ponía la mano y oraba antes por nosotros y nos decía que se haga la voluntad de Dios. Y ya pasaron como 15 años y 20 años y se sigue haciendo la voluntad de Dios. Ni le dimos nada y Dios nos protegió. Porque Dios pelea tus batallas. Cuando te están humillando, Dios peleará tus batallas. No es con arma forjada, es con las armas espirituales que ganarás las batallas en Cristo Jesús. Pero es ahí en donde uno no haya que hacer, como le digo, no haya que hacer. Cuando estamos en estos escenarios, uno no haya que hacer. No haya que hacer, pero es aquí en donde uno tiene que saber que la humillación llegará, la degradación llegará, los gigantes nos gritarán y nos dirán sos o no sos, pero es ahí en donde nosotros tenemos que saber que primeramente no estamos solos. Usted no está sola. Ahora que se ha quedado sin empleo, usted no está sola. Con usted va el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y así como el Señor la mantuvo en plena pandemia, el Señor lo va a mantener en pleno apogeo de la economía. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de todos los tiempos. Dios no ha cambiado y Dios es fiel con los que son fieles. Así que no se preocupe. Hoy que usted dice no hay o qué hacer, no tengo ingresos, lo que debemos de hacer es buscar del Señor, meternos con Dios. Y ahí es donde Dios va a obrar en nuestra vida. Ahí es donde Dios va a obrar en nuestra vida. Es ahí en donde Dios va a obrar en tu vida. Como en nuestras sociedades machistas, siempre se le hace como un bullying a las mujeres que pasan de los 30 años y son solteras. Y el bullying es, le dicen la quedada, la no sé qué, la no sé cuánto. Y es ahí en donde muchos jóvenes y muchas jóvenes se cargan con eso. Se entristecen con ese tipo de comentarios. Y entonces se empieza a actuar como a la loca. Se empieza a actuar desorientadamente. Y yo he visto casos de personas que tenían una gran proyección, pero una gran proyección. Personas que realmente pudieron ser muy bendecidas, pero sin duda todo ese tipo de humillación no se quedó solo de boca, sino que penetró el alma, penetró el corazón. Y es ahí en donde he visto ejemplos aquí en la iglesia de personas que terminaron siervas del Señor, terminaron con bolos, literalmente. Disculpen los bolos, pero los bolos van con las bolas, pero los hijos de Dios van con los hijos de Dios, y los siervos de Dios van con los siervos de Dios, y los músicos van con los músicos de Dios. O sea, cada cosa se hace una clasificación. Pero aquí personas, como le digo, terminaron con bolos. Y pregunto de una, y dicen que le pegan una gran malmatada a esa. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Se tragaron las humillaciones. Es que esto no es de tragarse las humillaciones. Esto no es de tragarse los bullying. Esto es de levantarse y decir: gigante, Goliat, esta afrenta que me está sucediendo, no me voy a dar por vencido. Yo estoy con el Señor. Yo soy una hija, yo soy un hijo de Dios, y Dios va a obrar en mi vida
Cuando Él decida y tome la decisión, Él va a hacer lo que va a hacer con mi vida y no la gente. Uno no puede actuar en base a lo que diga la gente. Uno debe de actuar en base a la proyección divina. Cuando uno actúa en base a la proyección divina, nos vamos a evitar fracaso, dolor y vamos a salir victoriosos en todo escenario. Denle un fuerte aplauso al Señor. Así que no se desespere por lo que le dicen, por lo que la molestan, por esto otro. No, lo que hay que hacer es lo que hizo David. Gigante, vos venís con espada, con jabalina, venís con armamento, venís con esto y querés que yo te enfrente con esto. No, yo te voy a enfrentar con mis armas. Afrenta, humillación, pobreza, situación difícil, situación complicada, ese bullying que me hacen, esa situación que se burlan de mí, eso yo no la voy a enfrentar en mis manos, la voy a enfrentar con la mano poderosa del Señor. Me voy a meter un par de vigilias hasta que el Señor me responda. Me voy a meter en un par de ayunos hasta ver a Dios, que Dios obra en mi vida hasta que Dios me conteste. Y si Dios no me contesta, no me muevo de este lugar. Pero mire, más tarda uno en meterse cuando Dios empieza a obrar en la vida del creyente. No se puede enfrentar. Y dijo David, es que mire, ya cometimos un montón de errores. Ya nos paseamos en nuestra vida, pues, un montón de veces. Entonces uno debe ser inteligente, debe ser imprudente, prudente. Bueno, está bien, me equivoqué. ¿Por qué me equivoqué? Por esto. Uno debe tener criterio. Una de las cosas más difíciles en la vida es poder tener criterio. Eso es difícil, no es fácil. Porque una cosa es la teoría y otra cosa es tener criterio. Y es ahí en donde las guerras las enfrentaremos en esta condición. Ahí llegarán. De repente te vas a quedar sin trabajo y entonces vas a decir, me voy para Estados Unidos, me quedo, ¿qué hago? Pero es ahí en donde el creyente tiene que tener criterio. Por ejemplo, hay un hermano de nuestra misión, me encanta ese criterio que tiene, súper bueno el criterio que tiene. Él trabajaba en Estados Unidos, ganaba muy bien, pero ¿sabe qué hizo? Mejor se vino para acá, para El Salvador, y dejó de ganar allá el montón de pisto y se vino a ganar aquí lo que se paga acá. Miembro de nuestra iglesia, diácono de nuestra iglesia. ¿Y por qué lo hizo? Le digo yo al hermano. ¿Para qué quiero yo pisto? Me dijo, que mi hijo se me haga marero. ¿Para qué quiero pisto yo? Si así se quiere hacer, ya no sé día si yo no estoy aquí. Eso es tener la sabiduría de Dios. O sea, ¿para qué quiere pisto si lo deja la mujer y se casa con otro aquí? O sea, no se vale. O sea, hay que tener, eso es criterio, mire. Sí, allá yo te voy a mandar para que hagas la casa, pero ¿de qué sirve si aquí va a estar con el otro? Ríase pues. Para el otro va a trabajar. O sea, eso es no tener criterio. Es mejor huevito revueltito con tomate y cebolla, pero tranquilito los dos, uno comiendo aguacatillo y el otro tranquilito ahí donde Dios los tiene. Los dos tortolitos viéndose mañana, tarde y noche, pero felices porque Cristo está en el corazón. No hay problemas, hay paz, hay fortaleza. Vienen las situaciones, pero nosotros las enfrentamos en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, ustedes no saben de eso quizás. Bueno, con el pastor general,
cuando viajábamos juntos, porque ahora ya hace años no viajamos juntos. Entonces, que íbamos a la iglesia de Guatemala, pasábamos ahí por un pollo, no voy a dar el nombre. Pasábamos comprando ahí por el mercado central de Soyapango un rimero de tortillas. Y allá por Lourdes, ¿conocen Lourdes, verdad? No, que aquí solo de Marte hay, ¿verdad? ¿Conocen Lourdes, verdad? Ahí por Lourdes hay una planada llena de árboles. O sea, han notado un montón de árboles, no sé qué son, ceibas o conacastes, ¿verdad? Y mire ahí, nos bajábamos en el microbusito, los tres, Jairito no estaba, y nos sentábamos, hacíamos un picnic ahí en medio de la calle. Mi mamá nos servía una pieza con todos y todo un montón de monitos comiendo. ¡Qué tranquilidad, mano! Es que la tranquilidad no te la da el pisto, la tranquilidad te la da Cristo en el corazón, hombre. Tenés que entenderlo, necio. Y por eso es que se me hizo la gran barriga. Ahí dejémoslo. Desde ahí la traigo. O sea, qué tranquilidad. Que le salgan 2 pesos de agua. Qué tranquilidad. ¿Cuánto le sale 3 pesos de agua? Qué tranquilidad más rica. No, es que yo quiero una casa en el Escalón. No, está enfermo. O sea, ¿cuánto viene de agua aquí, hermano Germán? Como $220 de agua aquí. Y ni contador tenemos, tendría que venir como $500. O sea, usted la muerte anda buscando, hombre. O sea, Dios lo tiene tan bien: 2 pesos de agua, 5 pesos de luz, 10 pesos de luz, 20 pesos de luz. Tranquilidad. No, es que yo quiero allá quiero una casa, allá en el Escalón. Líos anda buscando. Dios lo tiene tan bien, comiendo los 3 tiempos, felices, cerquita de la iglesia, bendecido. Pero es ahí en donde uno tiene que entender, tener criterio, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Tarde o temprano vendrán los desafíos a nuestra vida. Ahí estarán. Esos Goliat, tarde o temprano, ni los vas a andar buscando, te van a llamar y te van a gritar y te van a decir: mira, vos sos fulano, vos sos esto otro. Yo, una de las cosas que siempre le pido al Señor es ser sereno. Sereno. Porque el pastor es el ejemplo vivo es la persona más serena que yo conozco sobre la faz de la tierra. Serenidad. Recuerdo cuando nos amenazaban ahí, un montón de abogados ahí donde está hermano Santos. Ahí nos amenazaban los abogados, gerentes legales, para que usted tenga una idea, el calibre de abogados que andaban detrás de esta propiedad, para sacarnos de aquí. Venían los tipos negociándola con otras iglesias, venían de otras iglesias a ver este inmueble porque nos iban a sacar. Ahí nos amenazaban. Yo era estudiante de Derecho, me recuerdo. Y después de las amenazas me iba corriendo a donde mis profesores a preguntarle qué significaba la amenaza y no me decían nada. Porque no tenía criterio. Y no se preocupe, pastor, le digo. Nosotros el pollo, le decían, sabemos acabarle las plumas, hombre. Lo primero que vamos a hacer, le vamos a trabar una demanda penal para trabarlo preso. Segundo, una demanda civil. No se preocupe.
Pero aquel hombre callado, y yo sentado ahí, morado, se ponía morado, verde, sereno, callado, sin pronunciar una palabra, sin decir nada. Pero después decía, y terminaban las amenazas y decía: a partir de tal día vamos a empezar a hacer cultos especiales de las 9 a las 12. Esta guerra no la vamos a pelear con las manos. Esta guerra la vamos a pelear a pura rodilla. ¿Qué te dicen la solterona? Que te digan: sereno, cállate, no te metas con nadie, tranquilízate, pelea la batalla de rodillas. ¿Qué te dicen? Que no vas a poder conseguir trabajo. Callado, tranquilízate. Tarde o temprano, el que ríe de último ríe mejor. Y más el creyente. Y Dios es experto en quitar las humillaciones. Dios es experto. Y para no cansarle en una de esas, hubo algo que no le gustó a Dios. Le molestó a Dios. Después de todo el trámite que se había hecho, 3 denegaciones en el banco, mi hermana Erika se recuerda de eso, de ese momento. Difícil, 2 años tratando de sacar un crédito. Nunca habíamos tenido una tarjeta de crédito, ni ningún préstamo en ninguna institución. Complicado, todo eso. Pero en una reunión dijo la que estaba teniendo esta propiedad, dijo: por Dios, hermano Baki, le dijo, acabado y comprando la propiedad. Mire, eso no le gustó a Dios. Después de 3 denegaciones en el banco, 3 durante 1 año y medio, porque cada una se puede hacer a los 6 meses. Esa palabra le ofendió a Dios, la humillación. Por Dios, hermano, Baki, acabado y comprando terreno. El problema es que no se lo dijo al hermano Baki, se lo dijo al pueblo del Señor. Y el pueblo del Señor nunca ha perdido ninguna batalla. Y mire, ahí vino la auditora de la iglesia, que es una persona que es católica, y escuchó esas palabras y le ofendieron. Y sintió coraje, sintió molestia, porque la humillación fue fuerte. Y entonces dijo: volvamos a hacer los papeles. La 4ª vez. Volvámoslo a hacer. Y ahí es donde Dios responde. Es ahí en donde Dios hace ganar tus batallas. No importa el ejército que tengas. No importa el ejército que tengas. 20, 30, 40, 1, 2, 3. Dios es poderoso para ganar las batallas que Él quiere. Cuando Él quiere ganar la batalla, Él la va a ganar, y Él le va a dar las herramientas para ganarla en todo momento, en tiempo de crisis, en tiempo de dificultad. Usted va a salir victorioso porque usted no está sola. Va el Señor delante de usted peleando sus batallas. Que el jefe lo insulta, que el jefe lo humilla. Tranquilícese, sea sereno. Por cada humillación que le haga, métale un par de horas de oración. Y se va a dar cuenta si no vuelan a ese jefe. Y se va a dar cuenta que hace Dios por usted. Se va a dar cuenta que usted no está solo. Se va a dar cuenta. Es que uno, mire, cuando uno va pasando en este camino espiritual, a veces uno como que duda, ¿verdad? Porque como usted piensa aquello y se le cumple, pero ya cuando no es una vez, sino son 2, sino 3, ya son como 10 veces que
que las cosas que usted ora se le cumplen, entonces usted ya ahí usted aterrizó que no está solo. Ahí ya usted dijo, no estoy solo. Entonces, cuando Dios no contesta, sin duda es por un propósito, o sin duda es porque estamos pidiendo mal. Estamos pidiendo mal. Por ejemplo, hay una hermana que pidió una gran casa con 10 cuartos. Entonces Dios se la dio, la casa, con los 10 cuartos y 4 salas. El problema que la hermana pidió mal, ¿por qué? Porque ahora anda quejándose y llorando porque la casa es muy grande y cuesta trapearla. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Póngale, yo me llevo como unos 40 minutos en lavar un baño. Entonces imagínense 10 baños, 10 horas. Me ubicó esa hermana a mí. Si a veces uno pide mal, pues entonces, por eso le digo, la casa de 10 habitaciones con 10 baños. Si uno se lleva 40 minutos en un baño, son un día solo lavando baños. Y para trapear, entonces, pidamos bien. A veces Dios no contesta porque dice, se le doy a esta casa de 10 baños, solo lavando los baños, ya no va a ir a hacer diaconisa. Pues. No, entonces mejor no se la doy. Entendamos, hay cosas que estamos pidiendo mal y por eso Dios no contesta. Pero hay humillaciones que estamos pasando y entonces esas sí Dios nos va a sacar adelante. Tarde o temprano Dios contestará y vas a poder decir, gracias Señor, porque este jefe, esa humillación tú la revertiste para bien en mi vida. Esa situación difícil, de esa falta de empleo, tú le diste, la revertiste y me funcionó. Qué bueno, gracias Señor. Porque Dios es un Dios de los humildes, de los huérfanos. Dios es un Dios que está con el desprotegido, porque Dios sabe esto. Dios conoce esto. ¿El qué conoce? Dios sabe que aquí en la tierra los seres humanos hacemos clasificaciones de gente. Dios sabe eso. Dios sabe que aquí, allá los países ricos, los países pobres, allá los pobres, aquí los ricos, allá la marginal. Dios sabe todo eso. Pero en Cristo no hay excepción de personas. En Cristo, allá en Dios, por eso yo les decía en una reunión a los hermanos, en un miércoles de cierre de trimestre, yo les decía, allá Dios no te va a preguntar cuántos idiomas hablabas, Dios no te va a preguntar dónde vivías, Dios no nos va a preguntar ninguna situación de esas aquí en la tierra. Allá todos somos iguales delante del Señor. Dice su palabra que fuimos creados a la imagen y semejanza del Señor. No hay diferencia. Todos estamos en el mismo huacal, no hay diferencia. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Aquí en la tierra es que nosotros nos despeñicamos, pero allá no. Somos parte del pueblo. Cierre sus ojos y oramos al Señor. Póngase en pie. Gloria al Señor.